predicación. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Zacarías, capítulo 4, verso 10. Zacarías, capítulo 4, verso 10. Las oportunidades de Dios hemos llamado al mensaje. Zacarías, capítulo 4, verso 10. Los que pueden ponerse de pie, pónganse de pie. Los que trajeron Biblia, compartan con las que no han traído Biblia o los que no han traído Biblia. Dice así el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este culto. Gracias por Katia, gracias por su familia, gracias por todos los hermanos que se han hecho presentes esta tarde. Habla nuestras vidas, alinea nuestros pensamientos, alinea nuestros corazones, nuestra voluntad, para poner en práctica lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a pedirles que por favor presten atención y miren para acá. Una mañana un hombre se levantó como todos los días a leer su periódico. Todos los días, temprano en la mañana, lo primero que hacía era agarrar su periódico y empezar a ver noticias. Quedó impactado con una noticia que desde que tomó el periódico empezó a mirar ahí. Empezó a ver una noticia que hablaba sobre el abuso sexual al que son sometidas las niñas en Uganda. Fue increíble. Empezó a ver aquella noticia, empezó a mirar, empezó a investigar qué estaba pasando. Se enteró que en el gobierno de Uganda, para ayudarle a las niñas en estos casos de abusos sexuales, les da becas a todas las que mantienen su virginidad y no se someten a estas cosas. Pero él quedó completamente impactado. No hallaba cómo tocar el tema, y donde quiera que iba él encontraba la situación. Un amigo que era un misionero le dijo: lo que sucede, le dijo, es que Dios está tratando contigo. Dios quiere hacer algo contigo y no vas a tener paz, no te va a dejar en paz hasta que no logres resolver esa situación. Y él decía a una cadena de televisión, dijo: no esperaba que esta noticia me impactara tanto, dijo, si yo solo soy un abogado. Entonces, porque estaba completamente impactado al extremo que compró su boleto aéreo y sacó y tramitó su visa para viajar. Un día antes del viaje lo invitaron a una fiesta y el amigo le dijo: que te sirva de despedida social aquí, le dijo, y te vas para Uganda. Cuando llegó a la fiesta, en la fiesta estaba la embajadora de Uganda. Y la embajadora, él cuando le dijeron: ahí ella es la embajadora de Uganda, fue, la saludó, se presentó con ella y le comentó cuál era su proyecto, qué andaba en la mente. Y le dijo ella: hemos estado esperando una persona como usted. El gobierno le va a pagar a usted su habitación, le va a pagar su viaje, le va a pagar y le va a dar todo su apoyo para que vaya y empiece. Es el ministerio y el proyecto más grande, es el hombre más usado en ese tipo de cosas para el abuso sexual que se comete en Uganda, y él está trabajando increíblemente en su nombre es John. Hermanos, no subestimemos lo que Dios puede hacer una mañana cuando leemos el periódico. Dios realmente tiene en nuestro día a día pequeñas cosas que pasan y no lo percibimos, pero son a la vez grandes oportunidades. Dios está dándonos oportunidades a la vida de cada uno, pequeñitas algunas veces, y no nos damos cuenta, ¿verdad? La gente cree que se toman decisiones solo porque Dios nos ha avisado o porque Dios nos ha dado una luz o Dios ha estado con nosotros. No, hermanos,
Muchos hemos tomado decisiones. Grandes predicadores en la faz de la tierra han decidido lanzarse a la aventura de Dios sin que una zarza se encendiera. Muchos hemos emprendido grandes proyectos para Dios cuando no teníamos nada de nada, pues, ¿verdad? Muchos, lo que pasa es que muchos subestimamos las cosas. Hay gente que Dios la está llamando a la predicación, que Dios la está llamando al ministerio, que Dios le ha estado llamando de mil maneras y dice, no, es que yo no estoy para esas ligas. No, yo no tengo para predicador o para predicadora. Yo no he sido llamado para eso. Y algunos llegamos a pensar que hemos hasta perdido alguna oportunidad. Es que, mire, yo perdí la oportunidad del ministerio en aquel tiempo. El pecado a mí me apartó de Dios y me ha dejado fuera. O algo otros podrán decir de alguna otra oportunidad, ¿verdad? Yo perdí en mi momento el amor de mi vida y se me fue. Y han quedado ahí. La iglesia hoy en día está llena, pero muy llena, la iglesia moderna, de gente que tiene pecados de comisión. Aquellos pecados que cometieron, arrepentidos de pecados de comisión. Pero hay algo de lo que nosotros un día podemos estar muy arrepentidos. ¿Sabes cuáles son? Las cosas que no hicimos. Aquellas cosas que podían haber ayudado a multitudes y no las hicimos. Esos son los pecados de omisión, los que no hacen. Entonces, cada vez que nosotros nos lanzamos en pasos de fe, cada vez que nos tiramos al vacío por la fe y emprendemos un proyecto, y emprendemos un trabajo, y emprendemos un negocio, y emprendemos un ministerio, nos sentimos con miedo o esperamos que Dios nos dé lo que Dios nos diga, que Dios haga, que se pare un profeta y nos diga, vaya y predique allá en la colonia California. Vaya y predique, y esperamos nosotros tener confirmaciones de esas que han pasado, pero no pasa eso. Nos asustamos, nos da miedo. Y yo encontraba, hoy que estaba viendo el mensaje en Primera de Samuel, algo que me impactó. Jonathan le decía a su escudero, cuando ellos deciden ir y atacar a los enemigos, atacar a los filisteos, Jonathan le dice, y mire, ahí está entre las líneas, espero, dice, que el Señor nos ayude. O sea, que no llevaba la seguridad de que Dios iba a estar con ellos a la hora de emprender. ¿Y cuántas veces hemos emprendido aquellas cosas y pensamos, y Dios irá a estar con nosotros, pero no hay garantía en la vida? Y más en el reino, nunca tenemos la garantía de que Dios va a estar con nosotros. Entonces nos vamos así como decía Jonathan, espero que el Señor nos ayude. Pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con mucho o sea con poco, decía él. O sea, sí llevaba inseguridad, como cuántas veces nosotros no hemos emprendido un proyecto en el Señor y hemos dicho, ¿y será que Él me llamó? ¿Y será que me dijo que empezara? O hemos emprendido algún proyecto personal y decimos, ¿será que Dios me dijo que me lanzara esto? ¿Verdad? Entonces, pero nosotros nunca estamos preparados para muchas cosas. ¿Ustedes creen que yo estaba preparado para ser papá? No. Simplemente fui papá. Y tampoco estoy preparado para ser abuelo. Y muchos no estamos preparados para encarar esos otros niveles. ¿Verdad? Nadie se prepara para ser esposo. O nadie se gradúa para ser esposo. No nos hemos graduado, muchos no nos hemos graduado ni de pastores. A mí me faltan 3 materias todavía que las voy a cursar en el... Pero ya tenemos 3 años pastoreando la casa de oración. O sea, Oscar, hoy le preguntaba, ¿cuántos años empezaste a predicar? A los 17, empezó a predicar a los 17 años. La hermana Reina, cuando vio la necesidad de empezar el culto los miércoles, entró a predicar, y aquí la tenemos los miércoles predicando. Entonces, prácticamente nosotros no estamos preparados para un montón de cosas, pero por fe nos hemos emprendido en un proyecto y Dios respalda el esfuerzo, Dios respalda. Hay gente que dice, mire hermano, es que fíjese que yo siento que perdí mi oportunidad, que perdí
toda la oportunidad que tenía para salir adelante, de repente me quedé sin nada. Pero miren, hermanos, mientras hay vida, hay esperanza, dice el dicho. Mientras nosotros tenemos vida, la gracia no tiene fecha de caducidad. Dios siempre está con nosotros al pasar los años. Moisés tuvo una segunda oportunidad. Moisés tuvo una segunda oportunidad. 40 años después le dieron una oportunidad. Pero nosotros, ¿para qué vamos a esperar 40 años? La vida es muy corta. Muchos no vamos a vivir 40 años más. Tenemos que aprovechar cada oportunidad que la vida nos da. La vida no es para, las oportunidades son para la gente que se lanza al vacío, aquella gente que busca oportunidad, para los atrevidos, los intrépidos, aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia, aquellos que lo arrebatan, dice la Biblia, ¿verdad? Hay gente que es calmada. Yo tenía un compañero que cada vez que viajábamos, él llevaba un sarcófago y ¿cuánto nos vamos a quedar? Una gran maleta si solo vamos 2 días, hombre. ¿Y por qué llevas tanto? Porque son organizados, llevan pantuflas para el baño, llevan de estar, llevan poncho, llevan otras cosas y llevan esa gran maleta. Son gente planificada. Los americanos son organizados. Ellos le va a usted y le pregunta y dice, mire, ¿y cuántos hijos van a tener? Es que fíjese que como la universidad está cara, nosotros solo podemos tener 2 hoy. Vaya a ver si nosotros planificamos así. No, nosotros somos diferentes. Entonces la vida es fugaz, la vida se va, pero hay gente audaz y la Biblia lo menciona, ¿verdad? La Biblia menciona en Zacarías 3:10, ahí menciona a un hombre. En Zacarías 3:10, el que leímos, los días de los modestos comienzos. Hay veces empezamos cosas tan pequeñitas que ni nos damos cuenta que son importantes, que son grandes cosas que Dios está planificando. Hay un hombre que se menciona muy poco en la Biblia, una sola vez se menciona, se llama Samgar. Samgar, él salvó a la nación de Israel con una aguijada de buey. Aguijada de buey es lo que nosotros conocemos como la puya. Con una cosita de esas se enfrentó y mató a 600 enemigos, 600 filisteos. Eran 600 contra 1. Pero yo me pongo a pensar cuántas veces hay gente que tiene todos los recursos, una gran capacidad instalada, pero no emprende nada. Yo visitaba una iglesia hace como 2 años allá, a 10 kilómetros adelante de Zaragoza, en medio de unas laderas. Y cuando llegué, porque me invitaron a dar una predicación para los jóvenes, y cuando llegué me sorprendo, hermano. 400 muchachos habían salido de aquellas laderas en lo oscuro y habían llegado. No había un vehículo ahí en la iglesia, no había nada. Todos habían llegado a pie, saliendo del monte, regresando en lo oscuro, tocando aquellas laderas, y habían llegado a escuchar la palabra de Dios. Y yo decía, ¿cómo es posible que haya en San Salvador iglesias solas, iglesias vacías, iglesias donde la gente vive a la par y no llega, no se esfuerza, ¿no? Porque hay gente que Dios le da mucho y tiene muy poco, ¿verdad? No, uno puede hueler a un triunfador a la distancia, uno puede ver a un triunfador. La Biblia dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, dice el libro de Colosenses, porque los triunfadores aprovechan cada momento en que se les presenta para ir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que es Dios el que nos está dando una oportunidad? ¿Cómo sabemos que es Dios o sabemos que no es Dios, verdad? Cuando uno está en una encrucijada de esas, como cuando Pedro se bajó de la barca, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Muchas veces la seguridad del que nos llama, del que nos ha llamado, nos da la seguridad. Pero es fácil cuando nosotros nos bajamos por la tormenta, por las dificultades de la vida, por los ventarrones y por todo lo que estemos pasando allí en medio del mar. Cuando llamamos en el llamado, se nos olvide quién nos llama.
¿Ustedes creen que algunas veces yo me he tenido que pensar quién es el que me ha llamado? Cuando empezábamos y tenía yo que preparar mi mensaje para como que fuera a predicarlo en el Estadio Cucatlán, y solo venía Rafita, la Verónica y la Pati y Oscar, pero lo predicábamos, porque nosotros cuando hemos empezado, cuando sabemos quién nos ha llamado, esa seguridad, esa confianza nos manda a que nosotros estemos, pero la gran modalidad en la que nosotros tenemos que movernos es en modo de oración. Cuando estamos en el modo de oración, entonces podemos detectar y ver cómo Dios nos ha llamado. Cuando estamos conectados, cuando tenemos el internet de Dios, cuando nosotros podemos hablar con Él, cuando lo buscamos, cuando lo entendemos, entonces es que nosotros podemos descubrir las grandes cualidades que Dios nos puede hacer, ¿verdad? Un día a cada uno de nosotros, yo les digo a mis hijos, Dios nos va a sentar, cuando lleguemos a su presencia, Dios nos va a sentar en un lugar y ahí va a haber un DVD player, les digo yo haciéndoles la broma, va a haber una gran pantalla y Dios va a tener ahí su CD player y va a decir lo que pudo haber sido si me hubieras creído. Y uno va a empezar a mirar, y eso era mío, y eso era para mí. Que Dios no nos vaya a decir, yo tenía cosas grandes para ti, pero no me quisiste creer. Yo siento que esta noche tengo que decirles esto: la vida se está yendo de la mano. La vida se está yendo. Jóvenes, mayores, adultos mayores que estamos aquí, estos no son zancudos, son segundos que se están yendo de las manos. Se nos están yendo y cada vez estamos muchos esperando revelaciones que no van a llegar a la vida de nosotros. Dios nos está llamando y nos está diciendo, ven, dale, y nosotros estamos esperando. La vida, queridos hermanos, es más cortita de lo que nosotros la estamos viendo. La única forma de oler las oportunidades es que cada uno de nosotros estemos en modo de oración. Dice Salmo 5:3, mire lo que dice: por la mañana, Señor, escucha mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Nosotros venimos orando desde ya tiempo, invitando a los hermanos a las 5 de la mañana. Conectémonos, hermanos, antes de que vayan al trabajo, antes que vayan a sus actividades diarias. Pongan a sus hijos, pongan a sus padres, pongan a sus hermanos en manos de Dios. Esta mañana, ayer por la mañana yo le decía a mis hijos y los declaraba bendecidos. Este día va a ser de bendición para ustedes. Vayan en el nombre del Señor, conquisten, hagan cosas buenas, háganle el favor a alguien, ayuden a alguien a conducirse para Cristo. Y ese día fue de mucha bendición. Regresamos a la casa victoriosos, contentos, ¿verdad? Porque muchas veces lo que carece esta iglesia, lo que carece la iglesia moderna, ¿sabe cuál es? El gran defecto de la iglesia es que tenemos muy pocas expectativas. El Dios que nosotros tenemos es el Dios no de las expectativas de Dios, sino de mi propia expectativa. Es un Dios del tamaño mío y por eso no puedo ver cosas grandes. Por eso es que nosotros debemos dedicar nuestra vida a orar, a darle gracias a Dios en oración, ¿verdad? Nunca usted va a poder saber si el sueño que usted tiene es de Dios o es suyo si no se encuentra en modo de oración. Si no buscamos a Dios orando, si no buscamos a Dios clamando, si no tenemos esa intimidad con Dios, va a ser bien difícil que nosotros podamos conectarnos y saber que lo que estamos buscando es de Dios o no es de Dios. Tenemos que mantenernos como los vigías. La palabra perseverar viene de un vocablo que lo relaciona con los vigías que tenían en aquellas ciudades amuralladas. El vigía se paraba arriba sobre todo el mundo y él podía ver cuando venían los comerciantes y podía ver cuando venían los enemigos. Él podía ver cosas que los demás
no veían. La palabra perseverar tiene que ver con mirar cosas que no miran los otros. Cuando nosotros nos conectamos, cuando estamos en modo de oración, nosotros podemos ver oportunidades que otros no miran. Cuando nosotros estamos en modo de oración, mientras otros miren las tormentas, mientras otros miren la tempestad, nosotros vamos a estar mirando oportunidades. Nunca vamos a saber qué nos trae la marea, qué nos trae el siguiente día, si no estamos conectados y si no tenemos esa conexión. Pero mucha gente lo que tiene es miedo de creerle a Dios. Hay gente que usted llega y está diciendo: Dios me habló, Dios me habló. Llega a los 4 años y sigue diciendo que Dios me habló, y Dios me habló, y vuelve otros 4 años después y está diciendo que Dios le habló, pero no ha pasado nada. ¿Sabe por qué? No está en modo de oración, no está creyéndole a Dios. Y ese es el problema que la gente está teniendo. Miren, el versículo más triste que yo he leído es este, cuando habla del faraón, el rey de Egipto, en el libro de Jeremías. Dice que el faraón, el rey de Egipto, dejó pasar el tiempo señalado. Perdió una gran oportunidad porque tenía ese momento en sus manos y dejó pasar. ¿Cuántos están entre 10 y 20 años? Levántenme la mano. Entre 10 y 20. Amén. Levante la hermana. Entre 20 y 30. Manténganla levantada los de 10 y 20. Entre 20 y 30 años. ¿Y las quinceañeras qué pasó? Entre 30 y 40. Vamos a ver quiénes están entre 30 y 40. Entre 40 y 50. Vamos a ver. 40 y 50. Entre 50 y más. Miren, hermanos, cada 10 años, cada década, Yo sentía que ella ya está más que eso, ya está bien viejita. ¿Me entendió? ya va a tener 100 años mi tía. Y ahí está sin usar lentes, muy lúcida, platicando, porque Dios está con ella, ¿verdad? Así que démosle un aplauso a mi tía. Miren, cada 10 años, Dios nos reinventa. Cada 10 años nos da la oportunidad de reinventarnos, de volver a empezar. Nosotros tenemos la oportunidad de empezar y siempre tenemos una gran oportunidad. Hay gente que esta noche, realmente hay algunos que no saben por qué vinieron hoy. Hay algunos que no saben por qué están sentados esta noche con nosotros. Lo que no saben es que Dios arregló esta cita hoy. En 1982, un hombre llegó a una iglesia allá en la colonia La Sultana. Iba muy asustado porque su hijo mayor, el que era su esperanza, en el que él había puesto toda su ilusión, había caído en drogas, había caído en vicios, y él llegó. Pero cuando él se paró en aquella galera, cuando él llegó a aquel lugar, un predicador chiquito, así que le decían el pollo, tenía unos lentes más grandes que él, dijo: esta es una oportunidad única. Y esta mañana, era una mañana de domingo, hay una persona aquí que no ha invitado a Jesús a que entre a su vida. Y esta es su única oportunidad. Ese hombre sintió que esa era la gran oportunidad de su vida y no la desaprovechó. Esa mañana de domingo de 1982 recibió al Señor. Ese hombre nunca se imaginó el beneficio, la herencia que estaba dejando a sus hijos. Ese hombre nunca fue un gran predicador, nunca fue un pastor de una iglesia, pero su hijo mayor es el que esta noche le está predicando. Porque aprovechó una oportunidad, porque la vida es de oportunidades. Porque cuando nosotros sabemos aprovechar la oportunidad, sabemos oler la oportunidad, sabemos sentir la oportunidad, mucha gente beneficiada.
¿Cuántos han visto la película esta de Castaway, la de Tom Hanks, El náufrago? ¿Quiénes la vieron? Linda película. Ahí Tom Hanks trabaja para una empresa de Estados Unidos que se llama FedEx, y él toma un avión por algunas cosas y el avión cae en una isla. El avión se pierde y él cae en una isla ahí, y tiene que quedarse. La película cuenta cómo él, sus sobrevivencias en aquel lugar, en aquella película, en aquel lugar por más de 4 años. Él hace una barca improvisada y logra salir de la isla después de 4 años. A mí lo que me impresiona es el discurso de él cuando sale. Pongan atención a esto. Yo sabía, dice, que jamás iba a salir de esa isla. Iba a morir ahí totalmente solo. Iba a enfermarme, lastimarme, y lo único que podía controlar era cuándo y cómo podía morir o moriría. Así que hice una soga, construí una horca y la subí a la cima de la montaña para ahorcarme. Pero tú sabes, le dice al que lo está entrevistando, como yo soy, quería probarlo todo. Así que lo probé antes y me di cuenta que el peso del tronco derribó el árbol. Así que ni siquiera podía suicidarme como yo quería. No tenía poder sobre nada. Pero entonces algo ocurrió y sentía que tenía que conservarme vivo de alguna forma. De alguna manera tenía que seguir respirando, aún sabiendo que no había ninguna esperanza. Aunque toda mi lógica me decía que jamás volvería a salir de aquella isla. Y eso es lo que hice. Me mantuve vivo y seguí respirando. Y un día se comprobó que mi lógica estaba equivocada, porque la marea llegó y trajo una vela. Y estoy aquí, de regreso en Memphis, dice él, hablando contigo. Y lo único que sé es que tengo que seguir respirando, porque mañana saldrá el sol y quién sabe lo que pueda traer la marea. Hermanos, ustedes podrán decir, ¿y eso qué tiene que ver con la Biblia? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Estamos llenos de dudas. Muchas veces cuando nosotros nos sentimos en la vida náufragos, cuando nos sentimos perdidos, cuando sentimos que nuestra vida se ha vuelto gris, se volvió monótona, que ya no tenemos nada para dónde hacernos, debemos de recordar de dónde nos ha sacado Dios. Debemos de recordar aquel domingo, aquella mañana de domingo de 1982, cuando se nos entregó una oportunidad allá en aquella colonia, la Sultana. Eso es lo que a nosotros nos da esperanza. Eso es lo que nos mantiene vivos, porque mañana sabemos que va a salir el sol y no sabemos qué Dios tiene de bueno para nosotros. Mañana será una nueva oportunidad, nuevas oportunidades, y mañana no sabemos qué va a traer la marea. Tu día llegará. Tu día llegará. Tu día llegará. Tu día llegará. Tenemos que confiar, tenemos que saber esperar, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos con toda libertad saber que tú tienes grandes cosas para nosotros. Sabemos que nuestro día llegará. No hay mal que dure 100 años. Sabemos que saldremos adelante contigo, Señor. Ayúdanos, tómanos de tu mano. Ayúdanos. Gracias por mis hermanos. Gracias por mi tía, Señor. Está a punto de llegar a tener 100 años de vida. Gracias por lo que tú haces con ella. Su lucidez, Señor, su vista clara, su vitalidad nos demuestra que podemos ser longevos en tus manos. Bendice
bendice a Katia, bendice a su familia, bendice a cada uno de mis hermanos, aquellos, Señor, que vinieron enfermos y aquellos que nos están oyendo a través de la red, a través de internet. Queremos pedirles que ahí donde está, si usted vino en esta noche y nunca ha invitado a Jesucristo a que entre a su vida y esta noche quiere hacerlo, no tenga pena. Ahí donde está queremos pedirle que haga una oración con nosotros y que repita y diga: Señor Jesús, gracias porque me amas y porque entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por salvar mi alma hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.